Bueno, la justicia emitió un fallo histórico en el caso Próbolo. Se condenó a 45 y 42 años de cárcel a dos curas por abuso sexual a menores sordomudos en el Instituto Próbolo en Mendoza. Está nuestra compañera Miriam Lewin acá. Gracias, Miriam, por venir para hablar no solo del Próbolo, sino de otros casos más. No, el próbolo es la expresión tal vez más cruel, ¿no? El emprender el abuso sexual y con acceso carnal, porque por eso fueron las condenas, contra chicos que no pueden comunicarse, contra chicos que están dependiendo en colegios, pupilos, para formarse de estos sacerdotes que habían hecho un culto. Los detalles de la identificación de cuáles eran los chicos abusables, el señalamiento de cuáles eran las presas más fáciles, más débiles, más aisladas, la complicidad del personal, de los empleados. Hay muchísimos más procesados que están esperando ir a juicio, entre ellos una monja. Sí. Ahora contás más detalles, pero vamos a ver una nota que tiene que ver con muchos casos, ¿no? Que involucran a la Iglesia Católica. Condenar a Horacio Hugo Corbacho Blanc, de datos filiatorios conocidos en autos, a la pena de 45 años de prisión e inhabilitación absoluta. Condenar a Nicola Bruno Corradi Soliman, de circunstancias personales conocidas en autos, a la pena de 42 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término. Condenar a Armando Ramón Gómez Bravo, de circunstancias personales conocidas en autos, a la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término. En su momento, primero, bueno, empezó con las manos. Bueno, me tocó el pene. Y nada, yo primero me reí irónicamente, así como que, ¿qué hacía? Y también se rió y me dijo, no, nada. Me acuerdo que él me agarraba con el motivo de enseñarme a nadar y por debajo del agua me manoseaba. Que había sido abusada. ¿Abusada sexualmente? Con un cura que venía a mi familia hasta esa edad, hasta los 21. ¿Cómo se llama el cura? Carlos José. Una nena de 12 años le contó a una mujer sobre los abusos y ella, una laica consagrada, no dudó y lo denunció. A partir de ese momento, el sacerdote Mario Napoleón Sasso desapareció durante un mes y medio. Estuvo en Paraguay, pensaba viajar a Yugoslavia, pero su carrera terminó en un peaje de la Panamericana. Hay gente que sabían, que ya hace más de un año que sabía que pasaban estas cosas. A Juan Diego Escobar Gavín, la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo. Mis hijos tienen justicia, se hizo justicia. Mis hijos no mintieron, los chicos no mintieron. Sí, me hubiera gustado para que él hubiera escuchado, que le den la sentencia en la cara. Él no tuvo la valentía de poder venir y escuchar. Llegaba un punto en que yo me hacía pis en la cama, haciendo eso yo evitaba de que él me llevara su pieza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó 26 años después de ocurridos los abusos que me tuvieron como víctima en el Colegio Marianista, la condena del ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. A conocimiento judicial solamente llega el 10% de los casos de abuso que suceden.
y de ese 10% que llega a conocimiento judicial, solo 1 termina en condena. El historial es absolutamente Sí. aterrador. Miriam Lewin lo conoce bien. Te quiero traer a colación algo que sacudió al mundo el año pasado, que tuvo que ver con un informe de la justicia de Pensilvania que puso sobre la mesa de discusión lo que había sucedido durante muchísimas décadas en los Estados Unidos con al menos 1000 casos de abuso por parte de 300 religiosos. Y una de las cosas que explicitó es que había un guión que tenía que ver con traslados que se producían una vez que se conocía una situación de abuso, con eufemismos que se usaban hacia adentro de la Iglesia Católica para no llamar a las situaciones de abuso por su nombre. ¿Se repite el mismo guión en la Argentina? Hay una pauta que viene del Vaticano. Yo creo que esto es una política De Estado. estatal, una política de Estado por parte del Vaticano. Aquí no hay acceso por parte de las víctimas a las actuaciones, y en ningún lugar del mundo, de la justicia eclesiástica, que se rige por el derecho canónico. Es decir, si una víctima hace lo que le dice a la Iglesia y denuncia frente al obispo, el obispo recoge elementos, viene un delegado, como en el caso de Agustín Rosa en Salta, el Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, viene un comisario pontificio, recoge las pruebas y la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano evalúa si hay elementos suficientes para iniciar una causa canónica que se desarrolla en el más extremo secreto. Es decir, hay prohibición de revelar, incluso por parte de las personas que son citadas a declarar, lo que allí acontece. De manera que hoy me causaba cierta gracia lo que alegaban dentro de la Iglesia, diciendo que no es momento todavía de separar de su función de sacerdotes a los sacerdotes hoy condenados por el caso Próbolo. Horacio Corbacho y Nicola Corradi, que viene desde Roma, ya con sospecha de abuso, se fue a La Plata. Abusos, a La Plata y después a Mendoza. Y al próbolo de Mendoza. Chicos sordomudos. Claro. Ellos se quejan de que la justicia civil, es decir, la justicia penal, no le provee a la Iglesia de las pruebas y los testimonios que necesitan, que por otro lado son públicos. Podrían ¿Pero la Iglesia no las tuvo antes? No, bueno. ¿No las tuvo incluso antes que la justicia? Uno se pregunta por qué hay distintas varas. Porque hay algunos sacerdotes que sí son inmediatamente separados. Otros son trasladados de diócesis en diócesis y repiten, porque es una compulsión, el abuso sexual contra niños en cada diócesis que pisan. Por ejemplo, Napoleón Sasso había sido retirado de la diócesis en el 2002-2003, de la diócesis de San Juan, y había sido trasladado a Corrientes. De Corrientes lo trasladaron a una quinta donde hizo un corto tratamiento. Era una quinta destinada a sacerdotes que tenían depresiones o adicciones. En 2 o 3 meses se consideró que era apto para volver a la carga, es decir, para volver a desempeñarse como sacerdote, y en un comedor, en una zona de Pilar muy pobre, Villa Astolfi, volvió a abusar de chicas. El obispo de Zárate Campana fue procesado y condenado por encubrimiento porque lo quería hacer salir del país con su secretario en un auto que pertenecía a la Iglesia. Es decir, es una política de Estado, mirar para otro lado y tenderle la mano a quienes ellos consideran que son estas ovejas descarriadas. Lo que pasa es que esos traslados terminan generando... otro foco de conflicto. Claro, más víctimas. Expandiendo los delitos. Nicola Corradi venía del próbolo de Verona, donde ya había denunciado por abusos sexuales, fue a La Plata de vuelta y ahora en Mendoza. Desgraciadamente es muy malo el pronóstico de los abusadores sexuales. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud mental, está
aceptado que las posibilidades de recuperación son bajas y las posibilidades de reincidencia son altísimas. Pero con tratamiento, acá no. Acá ni siquiera hay No, es que tratamiento. cuando no los tratan, no los culpan, no cumplen una pena, no se los condena. O sea, trasladarlos no sirve para nada. Sirve para que generen nuevas víctimas. No, a mí lo que, y te lo pregunto también a vos, Santi, que trabajaste en el Investiga, donde se destaparon muchísimos de estos casos. 2002 fue el caso Y Gracia. también es como si parecía que hay como instituciones que están por encima de la ley. Hay un código que rige en la Argentina, que es el Código Penal, Bueno, está pero la hay un- justicia. Sí, pero es una Hay un organización concordato. global, es una organización Claro, global. pero- Hay un acuerdo Claro, entre pero la digo- Santa Sede, el Vaticano y el Estado argentino que hay ciertos sectores políticos que lo quieren derogar que apunta a esto. Es decir, no se puede tener acceso a aquello que se obtiene en la justicia canónica, es decir, en la justicia eclesial, ¿ah? Y hay una especie de pacto con el Estado argentino que hace que convalide esta suerte de encubrimiento. Con muchísimos estados. Sí, sí, sí. Sí, no solamente con el Estado argentino. Pero en este caso, cuando nosotros vemos que se está desarrollando un proceso en la justicia canónica, ¿alguien sabe en qué estado está el juicio canónico a Julio Grassi, que ya fue condenado hace muchos años y está cumpliendo su condena? Y que Está incluso condenado en la cárcel siguió firme. siguió cometiendo delitos. Bueno, Yo quiero hace agregar... no mucho, perdón, hace no sí. mucho se conoció una suerte de cámara oculta que se le hizo a un cura italiano, donde confesaba, decía, si no ibas para tu casa, te ibas para la América, que ese era uno de los recursos que se utilizaban, al menos en Italia, cuando un cura era acusado de una Pero situación. sí, pero ¿cómo es? A ver, No, los ingleses mandaban a los presos a Australia. Y hay caso contrario, no quiero, hay que mencionarlo, al ex obispo de Orán, Gustavo Sancheta, ¿qué pasó? Cuando empezó la investigación acá, viajó al Vaticano y era asesor de la administración del patrimonio del Vaticano. Cuando Interpol pide su captura internacional, vuelve. Pero estaba guardado en el Vaticano. Eso es encubrimiento. En algunos casos, los curas Estamos hablando del tuvieron obispo de Orán y Salta. alguna situación conflictiva, son enviados a hacer cursos de misionología, a desarrollar aún más su carrera dentro de la iglesia. Es decir, por momentos parece que los están promoviendo, no solo ocultando. Obtienen una promoción, un ascenso dentro de la estructura eclesiástica. Tenemos el caso en el informe de Fernando Picchiocchi. Fernando Picchiocchi era integrante de los marianistas, tienen un colegio aquí en la zona de Caballito, y cuando Sebastián Cuatromo, la víctima, una de las víctimas de Picchiocchi, fue a hablar con Bergoglio, lo atendió Poli, que en ese momento era su secretario. Él en ese momento todavía no era cardenal, todavía no era papa, por supuesto, y lo instaron a Sebastián a perdonar y a guardar silencio sobre el acuerdo al que había llegado con los marianistas. Es decir, si hay algún tipo de arreglo económico, las víctimas son forzadas a sentir que han vendido su silencio. Claro. Parecido al caso de Maylin Gobo, que veíamos que abusaba por el cura Carlos José, que rápidamente fue preso, pero que el obispo de 3 de febrero y San Martín lo había protegido, donde ella era muy creyente y cuando fue a contarle al obispo creyendo que iba a recibir como ayuda, el obispo como le jugó con la cuestión de la fe, diciendo siempre pasa eso. No te estarás confundiendo, fíjate, la iglesia. Siempre se juega con esa simetría de poder porque muchas veces los abusados son muy fieles. Sí, claro, ¿no? Tienen una adoración hacia esa persona que está abusando de ellos. Entonces, ellos, uno de los principales elementos es que juegan con eso. O sea, ellos juegan con eso porque además se trata de personas muy vulnerables, de chicos en una situación de fragilidad emocional extrema. Y como en muchos de estos casos el abusador utiliza una técnica de seducción que no incluye la violencia física e incluye el privilegiar
a esa víctima, dándole regalos, distinguiéndolo de sus compañeros, la víctima termina sintiéndose culpable, ¿ah? Y pensando que de alguna manera consintió el abuso. ¿No? La víctima Le cuesta fantasea mucho, claro, sí. que hubo consentimiento. Porque Bueno, él no me forzó, porque yo no pude decirle que no. Y en el caso del Cuenta próbolo... bien sí. ese mecanismo de manipulación, y fue muy resonante también porque involucraba a un colegio de mucho prestigio que era el Cardenal Newman, es Rufino Varela, Rufino ¿no? Varela, Que sí. cuenta además que es la persona a quien le cuenta o a quien le confía que ya había sido abusado, ¿no? Una situación de una perversión absolutamente extrema, ¿no? Lo mismo pasaba con Agustín Rosa en Salta, que todavía está esperando ir a juicio oral, el llamado padre fundador del Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Él está esperando ir a juicio oral y una de sus víctimas fue denunciada como represalia, como abusadora, y acaba de ser absuelta, la ex monja Valeria Zarza. Pero se trata tal vez de uno de los mecanismos más perversos. Claro. Denunciar a la La contradenuncia. víctima por el mismo delito que ella está denunciando. Y en el caso de la provincia de Salta todavía estamos esperando la fecha para que Agustín Rosa vaya a juicio oral, cuando Valeria Zarza tuvo que enfrentar a la justicia. Por suerte, el testimonio de la acusadora no se sostuvo. Era una niña que era la sobrina de la mano derecha del padre fundador, abusador a su vez. Por suerte, el tribunal desestimó la acusación, pero si no tendríamos la paradoja de tener a una acusadora, a una denunciante presa y condenada, cuando su abusador está todavía en libertad, porque tiene un enorme peso y un enorme ascendente en el poder político salteño. Y el caso de próbolo es el extremo total, ¿no? Es paradigmático. Sí. Chicos sordomudos, de clase baja, y además con esto, ¿no? Con sobre todo el cura Nicola Corradi, que ya venía desde Verón acusado, fue a La Plata, abusó de chicos en La Plata y en Mendoza. Es una colección Chicos de horrores. sordomudos.